La historia de la ahogada, que escuché tantas veces, nunca me causó miedo, hasta que me tocó verla. Era un verano caluroso en el pequeño pueblo donde crecí, en Argentina. Un lugar donde todos se conocían y donde las leyendas eran una forma de entretenerse. Había una historia en particular que los más viejos solían contar cuando el calor de la tarde daba paso a la fresca brisa nocturna, la leyenda de la ahogada. Decían que, hace muchos años, una joven mujer había encontrado su final en las aguas de un río cercano. Nadie estaba muy seguro de cómo o por qué, pero lo que sí sabían todos era que ella había muerto de forma trágica, ahogada, y que su espíritu nunca encontró paz. A lo largo de los años, algunos afirmaban haberla visto, especialmente cerca de la orilla, en noches de luna llena o cuando el río estaba tranquilo. Se decía que su lamento podía escucharse a la distancia y que aquellos que se atrevían a acercarse al río después del anochecer corrían el riesgo de verla. La historia me parecía como cualquier otra, una que solo servía para hacer que los niños no se acercaran al agua de noche. Pero mi incredulidad se desmoronó la noche en que decidimos, con mis amigos, acercarnos al río para desafiar la leyenda. Éramos un grupo de 5, todos convencidos de que lo que contaban los viejos del pueblo no eran más que habladurías. Aquella noche, bajo la luz tenue de una luna casi llena, caminamos hacia el río con linternas y cervezas en la mano, riéndonos de lo que estábamos a punto de hacer. Llegamos a la orilla y el aire estaba extrañamente quieto. El río, que solía ser ruidoso con el sonido del agua corriendo, parecía mucho más tranquilo de lo habitual. Nos sentamos en la orilla, hablando en voz baja, esperando, aunque no sabíamos realmente qué. A medida que pasaba el tiempo, nos relajamos. La idea de ver algo esa noche parecía cada vez más ridícula, y comenzamos a reírnos de lo nerviosos que habíamos estado al principio. Fue entonces cuando uno de mis amigos, Matías, se levantó y dijo que iba a mojarse los pies en el río. Todos lo vimos caminar hacia el agua, pero algo en el aire cambió en ese momento. El ambiente se volvió pesado, como si el calor del verano hubiese regresado de golpe, y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. Matías se quedó inmóvil frente al agua, mirando fijamente hacia el río. Le gritamos, diciéndole que volviera, que no era gracioso. Pero él no respondió. Entonces, lo escuché. Era un sonido suave al principio, como el susurro de alguien a lo lejos, pero luego fue creciendo en intensidad. Era un lamento, un grito de dolor que parecía venir desde el río mismo. Nos levantamos de golpe, todos mirando a Matías, que seguía sin moverse. El lamento se hizo más fuerte y, sin pensarlo, corrí hacia él para sacarlo del trance en el que parecía estar. Cuando llegué a su lado, sentí un frío que no debería estar allí en una noche de verano. Agarré su brazo y lo sacudí, llamando su nombre. En ese momento, Matías giró la cabeza hacia mí y vi el terror en sus ojos. La vi, murmuró con una voz quebrada. Está ahí, en el agua. Miré hacia donde él señalaba, pero no vi nada al principio. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. El río, que antes había estado tranquilo, ahora parecía moverse de manera extraña, como si algo estuviera debajo de la superficie, esperando. Vámonos, dije, casi suplicando, mientras tiraba de Matías hacia la orilla. Los demás también se habían dado cuenta de que algo no estaba bien. El lamento seguía resonando, pero ahora parecía más cercano, como si viniera directamente desde el centro del río. De repente, todos vimos una figura emerger del agua. Al principio, solo era una sombra, pero luego pudimos distinguirla claramente bajo la luz de la luna. Era una mujer, con el cabello largo y empapado, cubriendo su rostro. Sus ropas estaban desgarradas, y su piel, pálida como la niebla, parecía casi translúcida bajo la luz plateada. No se movía. Solo estaba allí, flotando en la superficie, con la cabeza gacha.
El lamento había cesado, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Estábamos paralizados, incapaces de movernos, con los ojos clavados en esa figura que parecía observarnos, aunque no podíamos ver su rostro. Fue entonces cuando empezó a acercarse, moviéndose de una manera extraña, sin romper la superficie del agua. Nos dimos cuenta de que no estaba caminando, sino deslizándose hacia nosotros. Sin pensarlo dos veces, corrimos. Dejamos atrás nuestras cosas, nuestras linternas, todo. Solo queríamos alejarnos de allí lo más rápido posible. Alcanzamos el camino que llevaba de vuelta al pueblo, y no nos detuvimos hasta estar a una distancia segura del río. Nadie habló durante todo el trayecto. No hacía falta. Todos sabíamos lo que habíamos visto. Cuando finalmente nos detuvimos, miré a Matías. Seguía pálido, con los ojos bien abiertos, como si todavía pudiera verla frente a él. Era ella, murmuró. La ahogada. Esa fue la última vez que nos acercamos al río de noche. Ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó, pero la historia de la ahogada ya no era solo una leyenda para mí. La había visto, o al menos eso creía, y no tenía ninguna intención de averiguar más. El río seguía siendo el mismo, pero para nosotros ya no era un lugar seguro. Con el tiempo, algunos en el pueblo siguieron contando la leyenda de la ahogada, sin saber que ya no era solo una historia. Yo dejé de ir al río, y mis amigos también. Sabíamos lo que habíamos visto, aunque nadie más nos creyera. Años después, todavía puedo escuchar ese lamento en mi mente, y cada vez que pienso en volver al río, una sensación de frío me recorre. No sé si lo que vimos fue real, pero desde aquella noche, el río y su leyenda dejaron de ser una simple advertencia. Se convirtió en algo más, algo que espero no volver a encontrarme. Quizás la ahogada sigue ahí, esperando a que alguien más se atreva a acercarse. Quizás solo fuimos nosotros quienes la despertamos esa noche. No lo sé. Lo único que sé con certeza es que, desde entonces, siempre evito esos lugares, y cada vez que escucho un susurro en la noche, recuerdo aquella figura en el agua, flotando silenciosa, buscando algo que nunca podrá encontrar. Y si algún día decides acercarte a un río en la oscuridad, te aconsejo que lo pienses dos veces. Tal vez escuches el lamento antes de verla. Tal vez no. Pero una vez que la veas, ya no hay vuelta atrás. ¿Te gusta la lectura? Descarga nuestra aplicación, solo para Android. Link en la descripción. Síguenos en YouTube y Facebook.